Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 106. Spider-Man en entrenamiento. Ante la atronadora patada descendente del profesor Gui, a Peter se le erizaron los pelos. La alarma del sentido arácnido gritó en su mente, pero el instinto de su cuerpo, o más bien, la intuición de combate perfeccionada por el maestro Gui durante este periodo, lo hizo reaccionar más rápido que su cerebro. Sin retirada, sin esquivar. Peter golpeó sus manos contra el suelo y todo su cuerpo, usando su cintura y abdomen como eje, giró 90 grados hacia los lados. El talón del maestro Gui, capaz de atravesar varas de acero, trajo consigo un viento silbante y agudo que casi roza el templo solar de Peter al estrellarse contra el suelo de cemento. ¡Bum! Con un ruido sordo, la grava se esparció por todas partes. Peter incluso podía sentir el fuerte viento alborotando el cabello en el borde de su máscara. Eso estuvo cerca. En el momento en que este pensamiento cruzó por su mente, su cuerpo, aprovechando la inercia del giro, atacó con una pierna como una serpiente venenosa, apuntando a la pierna de apoyo de Gui. Un contraataque espectacular. Este es el choque de la juventud. Gui rió con ganas, y su pierna de apoyo dio un salto increíblemente pequeño, esquivando con precisión la patada de barrido de Peter. Su pierna derecha, que se había estrellado contra el suelo, rebotó, y dio una voltereta en el aire como si no tuviera peso, creando distancia. Los dos se quedaron quietos nuevamente, a varios metros de distancia, ambos respirando ligeramente con dificultad. Maestro Gui, ¿está tratando de desmantelarme y venderme por partes? Peter, sujetándose las rodillas, sintió que su corazón latía como un metrónomo. Jajaja. Joven Peter, tu fuego juvenil necesita esta presión para brillar con más fuerza. Gumi volvió a adoptar su pose característica. Estás mejorando rápido. Ya puedes seguir mi ritmo. Pero no es suficiente. A tus ataques les falta un espíritu indomable. ¿Espíritu? Preguntó Peter desconcertado. Exactamente. Tus movimientos son exquisitos, pero tu corazón aún duda. Tienes miedo de lastimarme y también de lastimarte. La mirada de Gumi se agudizó. El combate no es una cena. Saca toda tu fuerza. Déjame ver los límites de tu juventud. ¿Mis límites? Murmuró Peter, mirando sus manos abiertas. Esas manos podían levantar coches y atravesar paredes. Siempre las había controlado con cuidado, temiendo consecuencias irreversibles. Vamos. El rugido de Gumi fue como un trueno. Golpéame con todas tus fuerzas. No te guardes nada. Peter respiró hondo y miró a Gumi a los ojos, que ardían con furia. No había rastro de broma en ellos, solo pura y ferviente anticipación. Está bien. Ya no dudó, y dio un paso adelante abruptamente, haciendo temblar el suelo. Toda su fuerza convergió en su puño derecho. La fuerza de la araña, los resultados de su entrenamiento durante este período y el espíritu inquebrantable que Gumi había encendido, todo se condensó allí. Lanzó un puñetazo al pecho de Gumi sin reservas. Este golpe no tenía técnicas llamativas, solo pura fuerza y velocidad. El rostro de Gumi mostró una sonrisa satisfecha. No esquivó ni bloqueó. En cambio, dio un paso adelante y sacó pecho. Ahora sí que me parece mejor. Justo cuando el puño estaba a punto de golpear su pecho, el cuerpo de Gumi se hundió sutilmente con un ritmo extraño, y los músculos de su pecho instantáneamente se tensaron, se contrajeron y luego se hincharon. ¡Bang! Un ruido sordo, como un redoble de tambor. Peter sintió como si su puño hubiera golpeado un fluido no newtoniano. Una fuerza contraria enorme y resistente viajó hacia su brazo, haciendo que la mitad de su cuerpo hormigueara. En cuanto a Gui, solo se deslizó hacia atrás aproximadamente 1 metro, sus pies dejaron 2 marcas profundas en el suelo. Pero se dio una palmadita en el pecho y no había ni una marca roja. ¿Lo sentiste, joven Peter? Gui sonrió. Este es el control del poder. Posees un poder inmenso, pero es como una inundación sin compuertas en un embalse.
Y lo que les estoy enseñando es a construir esas compuertas para controlar la inundación. Para que, cuando lo necesiten, puedan desatar olas imponentes o simplemente un suave goteo. Peter sacudió su brazo hormigueante, mirando al ileso Gui, con los ojos llenos de sorpresa. Finalmente comprendió que la fuerza del maestro Gui no era solo su poder explosivo, sino también su meticuloso control sobre ese poder. Bien, se acabó el entrenamiento de hoy. Gui aplaudió. He visto tu progreso. Recuerda la sensación de esta noche. Que los criminales de Nueva York también sientan tu ardiente juventud. Sí, maestro Gui. Peter asintió vigorosamente, su confusión se disipó. Se puso la máscara de nuevo, hizo una profunda reverencia a Gui y luego saltó, desapareciendo en la sombra de la jungla de cemento. En Queens, a medianoche, la alarma de un banco comunitario de repente emitió un grito estridente. 3 ladrones con máscaras de Joker salieron corriendo, llevando bolsas llenas de dinero en efectivo, y el líder apuntando con un arma a una rehén temblorosa. No se muevan. A quien se acerque, le disparo. Gritó el ladrón líder a los 2 policías que habían llegado. Los transeúntes en la calle gritaban aterrorizados y se dispersaban. La patrulla policial sostuvo sus armas, enfrentándose nerviosamente a los ladrones, dudando en actuar por temor a dañar al rehén. Justo en ese momento tenso, una figura roja y azul, como un fantasma, descendió silenciosamente del cielo y aterrizó en lo alto del asta de la bandera a la entrada del banco. Hola, buenas noches a todos. Es loable estar haciendo actividades de team building tan tarde. Se escuchó una voz relajada y algo juguetona. Todos, incluidos los ladrones y la policía, instintivamente miraron hacia arriba. «Es Spider-Man», gritó alguien entre la multitud. «¿Eres tú otra vez, monstruo?». El ladrón principal lo reconoció claramente del periódico. Apretó el arma con más fuerza. «Te advierto que no te metas, o la echaré primero». «No, cálmate, señor Joker». Peter se sentó en el asta de la bandera, balanceando las piernas. «Mira, tienes buen gusto con las máscaras, pero tu comportamiento no tiene nada de gracia. Tener a una dama como rehén no es muy caballeroso». En el momento en que habló para atraer la atención del ladrón, su muñeca se movió ligeramente. ¡Zas! Una pequeña red salió disparada con precisión, no hacia el ladrón, sino hacia un poste de luz detrás del rehén. ¿Qué? El ladrón aún no había reaccionado. Peter arrancó la red. La rehén sintió una repentina opresión en la cintura y una fuerza enorme la atrajo. Salió volando hacia atrás sin control, escapando instantáneamente del control del ladrón, y quedó atrapada en la farola por la telaraña, ilesa. Todo el proceso fue tan rápido como un rayo. Bastardo. El ladrón líder, después de haber perdido al rehén, abrió fuego furiosamente contra Peter en el asta de la bandera. Bang, bang, bang. Las balas pasaron zumbando, pero la figura en el asta de la bandera ya había desaparecido. ¿Dónde está? Allá arriba. Sus 2 cómplices levantaron la vista y vieron a Spider-Man balanceándose con gracia en el aire, usando los edificios a lo largo de la calle para esquivar hábilmente las balas. Fuego de supresión. A por él. Los 3 ladrones dispararon frenéticamente al aire y se escucharon disparos. Oigan, cuiden la propiedad pública. Tendrán que pagar si dañan las flores y las plantas. La voz de Peter provenía de todas direcciones, lo que imposibilitaba que los ladrones localizaran su ubicación. Después de varios movimientos, la figura de Peter desapareció repentinamente tras la esquina de un edificio. Los ladrones dejaron de disparar, sosteniendo nerviosamente sus armas, espalda contra espalda, observando sus alrededores. «¿Se escapó?», susurró un ladrón. «Imposible, ah». Antes de poder terminar, sintió una repentina opresión alrededor de su pie, y fue levantado boca abajo por una fuerza enorme, su arma salió volando de su mano y se pegó a la pared con una telaraña. 1. La voz de Peter parecía venir del infierno. Los otros 2 ladrones estaban aterrorizados, espalda contra espalda, mirando a su alrededor con horror. «Salgan. Salgan ustedes», gritó el ladrón líder, fingiendo valentía. Su respuesta fue una sombra oscura que cayó desde arriba. Peter descendió del cielo, con las piernas como tijeras, sujetando con precisión el cuello de otro ladrón.
dio una voltereta en el aire, usando el peso del oponente para estrellarlo con fuerza contra el suelo, provocando un gemido ahogado, y se desmayó en el acto. 2. En un instante, solo quedó el ladrón líder. Se derrumbó por completo, mirando el vacío que lo rodeaba como si lo persiguiera un depredador invisible. Tiró la bolsa de dinero, agarró su arma con ambas manos y giró como un loco. No te acerques. No te acerques. Juego terminado. Una voz fría sonó detrás de él. El ladrón de repente se dio la vuelta, solo para ver a Spider-Man parado a menos de 1 metro detrás de él, habiendo aparecido desapercibido. Instintivamente, apretó el gatillo. Pero Peter fue más rápido. No usó telarañas ni fuerza bruta. Simplemente dio un paso adelante y asestó un golpe limpio y preciso, golpeando con precisión la muñeca del ladrón, que empuñaba la pistola. Crack. Un leve sonido de hueso rompiéndose. ¡Ah! El ladrón soltó un grito y su pistola cayó al suelo. Peter ni siquiera lo miró, se giró y le propinó un codazo directamente al abdomen. ¡Puaj! El ladrón se encorvó como un camarón cocido, incapaz incluso de gritar, y se desplomó suavemente en el suelo. 3. Peter se paró en medio de los 3 ladrones sometidos, soplando suavemente sus nudillos. Todo el proceso, desde su aparición hasta el final, duró menos de 1 minuto. Salvo algunos disparos y un rehén atrapado en una telaraña, casi no hubo caos ni destrucción adicional. Las 2 patrullas policiales a lo lejos observaban estupefactas. ¿Sigue siendo esta la torpe y destructiva amenaza araña de los periódicos? Esta habilidad limpia y precisa, esta ejecución táctica certera, era como la de un soldado de las fuerzas especiales curtido en la batalla. Peter caminó hasta el poste de luz y bajó con cuidado a la rehén que aún temblaba. Ahora estás a salvo, señora. Gracias, Spider-Man. El rehén le agradeció, todavía conmocionado. Peter le hizo un gesto de ok, luego lanzó una telaraña hacia un edificio alto, elevándose hacia el cielo y desapareció en la noche después de unos cuantos golpes. Se balanceó en el cielo nocturno de Nueva York, sintiendo el viento fresco en su rostro y su corazón en paz. El maestro Gui tenía razón. Tener solo poder no era suficiente. Cuando la fuerza se combina con la habilidad, cuando la responsabilidad se une con la acción, este poder puede convertirse verdaderamente en un escudo para proteger a los demás. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Estas palabras, en su corazón en ese momento, ya no eran unos grilletes pesados, sino un faro brillante que lo guiaba hacia adelante. Sabía que el camino por delante aún era largo, pero esa noche sentía que finalmente había encontrado el camino correcto, el camino de la juventud ardiente. Capítulo 107. Mark III. Después de que Ethan se fue, la villa costera de Tony se sintió inusualmente vacía por primera vez. El sol poniente proyectaba su resplandor dorado sobre toda la sala de estar, pero no podía llegar a cierto rincón de su corazón. El doctor que lo había protegido de una bala en la cueva y le había dicho, no desperdicies tu vida, eligió regresar a una vida normal, salvando vidas individuales en una mesa de operaciones. En cuanto a él, Tony Stark, estaba a punto de enfrentarse a un campo de batalla más grandioso y, al mismo tiempo, más etéreo. No volvió a tocar el whisky y se giró para bajar la escalera de caracol que conducía a la sala subterránea. Este era su reino, un santuario construido con autos deportivos de primer nivel, instrumentos de precisión y creatividad sin fin. Pero en ese momento, los objetos coleccionables de los que una vez se enorgulleció no eran más que chatarra costosa a sus ojos. Su verdadero objetivo estaba en la parte más profunda del santuario, su laboratorio privado. Jarvis, despeja todas tus agendas. Durante las próximas 72 horas, no contestes llamadas de nadie excepto las de Pepper. Sí, señor. ¿Quiere que le prepare café y donas? Porciones dobles. La puerta de cristal del laboratorio se abrió silenciosamente, revelando un mundo futurista. Brazos mecánicos colgaban silenciosamente de los rieles del techo, paneles de control holográficos proyectaban un suave resplandor azul en el aire y el aroma único de aceite mezclado con metal impregnaba la atmósfera. Este era el verdadero hogar de Tony. Caminó hacia el centro del laboratorio, donde los restos del Mark I, su botín de guerra de Afganistán, yacían tranquilamente. Sus soldaduras rudimentarias, sus remaches simples y sus placas de hierro carbonizadas parecían feas cicatrices, pero también marcaban un nuevo comienzo.
Está bien, viejo amigo, vamos a darte una mejora. Tony le dijo a la pila de chatarra y luego se arremangó. Una revolución tecnológica comenzó silenciosamente en esta aislada habitación subterránea. No había planos. Todos los diseños estaban en su mente genial. Imágenes holográficas fluían de las puntas de sus dedos, y un sinnúmero de datos y modelos pasaban como una cascada. La voluminosa estructura del Mark I fue revolucionada por completo y reemplazada por un diseño más aerodinámico y aerodinámico. Ciencia de los materiales, ciencia energética, sistemas de propulsión, módulos de armas. Él manejó personalmente cada aspecto. Era como un artista inmerso en su propio mundo. Las chispas del soplete eran su pintura y el sonido del metal chocando era su sinfonía de creación. Cuando estaba cansado, dormía una siesta junto al banco de trabajo. Cuando tenía hambre, comía una hamburguesa fría. El brazo mecánico llamado Dummy intentó ayudarlo como siempre, pero siempre terminaba dándole un baño de espuma con un extintor en los momentos críticos. Tonto. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Eso es soldadura, no fuego. 72 horas después, cuando Pepper finalmente irrumpió en el laboratorio usando la contraseña de respaldo, vio a un Tommy desaliñado, con los ojos hundidos, pero extremadamente animado. Detrás de él, una armadura nueva, reluciente de plata metálica, se encontraba en silencio sobre la plataforma de montaje. Era elegante, suave y lleno de potencia, un marcado contraste con la apariencia de lata del Mark I. Era la diferencia entre arte y basura. Tony, ¿qué es esto? La voz de Pepper tembló ligeramente. El futuro. Tony sonrió, revelando una dentadura blanca. Jarvis, comienza el montaje final. Los brazos mecánicos ajustaron con precisión los distintos componentes de la armadura sobre Tony, produciendo nítidos clics metálicos. En el momento en que la placa frontal se cerró, los oculares teñidos de azul se iluminaron y un mundo completamente nuevo apareció ante él. Sistema de vuelo activado, estabilizadores de palma en línea. La voz de Jarvis resonó dentro de la armadura. Tony levantó lentamente las manos y los dispositivos circulares en sus palmas brillaron en azul. Liberó tentativamente el 10% de su energía y un suave empujón lo levantó del suelo. ¡Guau! La sensación de ingravidez lo emocionó. Como un niño con un juguete nuevo, controlaba torpemente el empuje, volando erráticamente por el laboratorio, chocando ocasionalmente contra el techo o sus amados autos deportivos. Señor, le sugiero que domine los controles básicos antes de realizar pruebas de vuelo al aire libre. Cállate, Jarvis, no interrumpas mi diversión. Después de chocar un tercer auto deportivo de edición limitada, Tony finalmente dominó su equilibrio. Flotó en el aire, saboreando esta libertad sin precedentes. Bien, se acabó el calentamiento. Hagamos algo emocionante. De repente, irrumpió a través del techo del laboratorio y luego del tejado de la villa, como una bala de cañón plateada, elevándose directamente hacia las nubes. El viento rugía en sus oídos y debajo de él se extendía el deslumbrante paisaje nocturno de Los Ángeles. Esa sensación era incluso más genial que conducir el coche deportivo más rápido o pilotar el avión de combate más avanzado. Jarvis, altitud. Subiendo, señor. Ya hemos superado los 8000 metros. Más alto. Veamos cuál es el límite a esta cosa. Aceleró continuamente, atravesando capa tras capa de nubes, volando hacia el mar de estrellas. Sin embargo, justo cuando estaba inmerso en esa emoción máxima, ocurrió una anomalía. Advertencia, señor. Se está formando hielo en la superficie del blindaje y la potencia de salida está disminuyendo. La tranquila advertencia de Jarvis sonó como un balde de agua helada vertido sobre la cabeza de Tony. Miró hacia abajo, solo para ver una capa de escarcha blanca condensándose rápidamente sobre la suave armadura plateada, volviéndose cada vez más gruesa. Las articulaciones comenzaron a endurecerse y las llamas de los propulsores se debilitaron. Maldita sea. Problema de baja temperatura a gran altitud. Había olvidado esta ley física más básica. La armadura perdió instantáneamente todo su poder, transformándose en un pesado ataúd de hierro y comenzó a caer rápidamente hacia el suelo. Sistema eléctrico desconectado. Fallo en el control de vuelo. La sensación de ingravidez se convirtió en un descenso mortal. Dentro de la armadura, Tony observó impotente cómo el suelo se hacía rápidamente más grande en su visión.
Intentó desesperadamente reiniciar el sistema, pero todas las operaciones no respondían. Jarvis. Energía de respaldo. No se puede arrancar, señor, los circuitos están congelados por el hielo. Se acabó. Este pensamiento cruzó por su mente. Habiendo apenas escapado de la cueva, ¿iba a morir de una manera tan tonta otra vez? Justo en ese momento crítico, cuando la altitud disminuía rápidamente, la temperatura comenzó a subir. La capa de hielo en la superficie de la armadura comenzó a derretirse y desprenderse. ¡Ding! Con un suave clic, el sistema se reinició. El suministro eléctrico se ha restablecido al 15%. Tony no lo dudó ni un instante y canalizó instantáneamente toda su energía hacia los propulsores. A menos de 50 metros del suelo, finalmente se estabilizó, luego, de una manera extremadamente indigna, se estrelló contra el techo de su propia villa, destrozando 2 pisos. Finalmente, con un boom, aterrizó en la sala subterránea, aplastando su Audi R8 favorito. La placa frontal se abrió de golpe y Tony jadeó en busca de aire, cubierto de sudor frío. Nota, dijo al aire, la formación de hielo es un problema muy serio. Este vuelo de prueba fallido no lo desanimó. Por el contrario, despertó en Tony un espíritu de lucha aún más fuerte. Jarvis, busca un material de aleación que sea resistente a bajas temperaturas y que mantenga la resistencia. Señor, la aleación de oro y titanio que su padre, Howard Stark, investigó una vez, cumple teóricamente con sus requisitos. Excelente. Tony salió de la armadura, mirando la obra maestra plateada y llena de cicatrices, con nuevas ideas ya en mente. Además, el plateado es demasiado discreto. Jarvis, ajústame el color. ¿Qué tono de color, señor? El color de mi viejo coche deportivo. ¿Te refieres a ese rojo oscuro tan llamativo? Oye. Ese es Hot Rod Red. Unos días más tarde, se completó oficialmente una nueva armadura roja y dorada, la Mark III. Se utilizó una aleación de oro y titanio, solucionando el problema de la formación de hielo. Se mejoró el reactor de arco, proporcionando mayor potencia. El diseño aerodinámico era aún más perfecto y estaba equipado con misiles en miniatura y ametralladoras Gatling montadas en los hombros. Ya no era un producto experimental, sino una auténtica arma definitiva. Capítulo 108. Tendencia subyacente. El nacimiento de Mark III no satisfizo a Tony. Cada vuelo de prueba, cada transmisión de datos, le proporcionaba una nueva comprensión de este cuerpo de hierro. Pero al mismo tiempo, una persistente sensación de irritación, como un fantasma, persistía en su mente. Jarvis, consulta el inventario de armas de Industrias Stark y el manifiesto de envío de los últimos 3 meses. La voz de Tony resonó en el espacioso laboratorio mientras se encontraba frente a una pantalla holográfica que mostraba estructuras moleculares de aleación de oro y titanio que se desplazaban rápidamente. Señor, según sus instrucciones en la conferencia de prensa, todas las líneas de producción de armas se cerraron oficialmente hace 3 semanas. Las armas almacenadas también han entrado en el proceso de archivo y destrucción. Sé lo que dije. Tony no levantó la vista. Quiero ver los datos reales, no un comunicado de prensa. El diagrama molecular en la pantalla cambió instantáneamente a tablas densas. La mirada de Tony recorrió los números de serie y los destinos, frunciendo cada vez más el ceño. A primera vista todo era impecable y todos los procedimientos cumplían con la normativa. Busque noticias de las últimas 24 horas, en todo el mundo, con las palabras clave Industrias Stark y armas. Recuperando, señor. Unos segundos más tarde, una noticia poco visible sobre Oriente Medio apareció en la primera plana y fue magnificada por Jarvis. Las imágenes eran granuladas, acompañadas de disparos y explosiones, mientras un periodista se escondía detrás de una pared rota y daba el informe. Al fondo, una aldea afgana estaba envuelta en llamas. La aldea de Gulmira en Afganistán ha sido objeto una vez más de un sangriento ataque por parte de la organización terrorista 10 Anillos. Están buscando a los aldeanos casa por casa, y aquellos que se resisten son ejecutados en el lugar. La cámara se sacudió de repente, enfocándose en un terrorista rugiente. El amenazante rifle en su mano tenía un logo blanco en su cuerpo, que brillaba a la luz del fuego. Industrias Stark. Los movimientos de Tony se detuvieron. Miró fijamente el logo, y el reactor de arco en su pecho pareció apagarse por un momento. No era un modelo antiguo.
El revestimiento y las interfaces modulares del rifle eran claramente del último lote de productos, antes de que la empresa cerrara sus líneas de producción. Sus órdenes habían sido letra muerta desde el principio. Alguien en su imperio había establecido un reino subterráneo, y continuaba usando su nombre para difundir la muerte en el mundo. Jarvis. La voz de Tony era tan fría como el hielo. Prepara el Mark III. Señor, el sistema de navegación remota de la armadura aún no ha completado su depuración final. Entonces usa el pilotaje manual. Tony interrumpió el consejo de la IA. Caminó hacia la armadura roja y dorada, sus ojos carecían de la habitual alegría. Destino, Afganistán, Gulmira. Al amparo de la noche, Gulmira se había convertido en un infierno viviente. Los bandidos de los 10 anillos, como una manada de hienas, se deleitaron con esta matanza unilateral. Los gritos y súplicas de los aldeanos solo provocaron abusos aún más brutales. Justo cuando un hombre estaba a punto de recibir un culatazo de rifle que le destrozaba el cráneo, un agudo silbido, de lejos a cerca, recorrió el cielo nocturno. Todos instintivamente miraron hacia arriba. Vieron un objeto humanoide rojo y dorado, que dejaba tras sí un poscombustión azul y descendía del cielo. No disminuyó la velocidad en absoluto y con un poderoso boom, se estrelló fuertemente contra el terreno abierto en el centro del pueblo. La tierra tembló y el polvo llenó el aire. Los disparos cesaron y los gritos cesaron. Todos quedaron atónitos ante este visitante del cielo. Cuando el polvo se disipó, una persona hecha completamente de metal se puso de pie. Sus elegantes líneas irradiaban poder, su pintura roja y dorada reflejaba un brillo frío en el fuego, y la fuente de luz azul circular en su pecho pulsaba como un corazón que latía. Un bandido fue el primero en reaccionar. Levantó su rifle Stark y disparó salvajemente contra el monstruo de hierro. Clam, clam, clam. Las balas que impactaban en la armadura eran como piedras arrojadas a un lago. Solo creaban una serie de chispas y no tenían ningún efecto. Tony ni siquiera lo reconoció. Levantó el brazo y el dispositivo circular en su palma se iluminó. Una ráfaga repulsora salió disparada, lanzando por los aires una camioneta con una ametralladora pesada, para luego estrellarla y convertirla en una pila de chatarra. Vaya, esta cosa tiene mucha más potencia que los datos simulados. Dentro de la armadura, Tony silbó. Ese silbido marcó el comienzo de la pesadilla de los bandidos. El Mark III movió. No estaba luchando, estaba realizando una eficiente operación de desmantelamiento. Las cápsulas de armas en miniatura que llevaba en los hombros se abrieron y una docena de pequeñas balas volaron como un enjambre de abejas, impactando con precisión las armas de fuego en la mano de cada bandido, detonándolas una por una. Las ametralladoras montadas en sus muñecas arrojaban fuego, acribillando las cajas de munición de las que dependían los bandidos para sobrevivir. Se movía como un fantasma, abriéndose paso a través del campo de batalla. Cada mano levantada significaba el fin de un arma asesina. No mató a nadie, pero infundió más miedo que cualquier matanza. Despojó a estos matones de sus garras, convirtiéndolos nuevamente en cobardes desarmados. La batalla terminó en minutos. Tony caminó hacia una caja de armas destruida y se agachó. En el lateral de la caja se imprimieron un logotipo claro de Stark Industries y un número de serie. Jarvis, escanea este número de serie. Número de serie registrado, señor. Según los registros de envío, este lote de mercancías debía ser transportado al Pentágono para su archivo y destrucción. El puño de Tony se cerró a su costado y los nudillos de metal emitieron un sonido chirriante. Un informante. Y un informante cuya posición era lo suficientemente alta como para alterar arbitrariamente el flujo de suministros militares. Se puso de pie y miró a los aldeanos que, después de ser rescatados, lo miraban con una mezcla de miedo y asombro. Vio al hombre que casi había sido asesinado, ahora abrazando fuertemente a su hijo. En ese momento, el reactor de arco en su pecho pareció brillar excepcionalmente fuerte. Vamos, Jarvis. Con un poderoso rugido, el meteorito rojo y dorado ascendió una vez más, desapareciendo en la noche, dejando atrás solo armas destruidas y una leyenda extendida sobre un ángel de hierro. En el camino de regreso, la euforía del vuelo a alta velocidad calmó un poco el ánimo de Tony. Señor, el radar muestra a 2 objetos voladores no identificados acercándose rápidamente desde la posición de las 12 en punto. ¿Objetos voladores no identificados?
Jarvis, en este planeta, yo soy el objeto volador no identificado. Apenas hubo terminado de hablar cuando dos elegantes aviones de combate F-22 Raptor pasaron rugiendo a su lado, atrapándolo entre ellos. La advertencia de un piloto llegó a través del canal público. Aeronave no identificada, ha ingresado al espacio aéreo controlado por el ejército de los Estados Unidos. Identifícate inmediatamente y síguenos hasta aterrizar. Hola chicos, tranquilos, solo estoy de paso. Respondió Tony en tono relajado. Repito, aterricen inmediatamente. De lo contrario, tomaremos medidas ofensivas. Está bien, no estés tan tenso. Tony estaba un poco indefenso. No quería pelear contra la fuerza aérea de su propio país. Jarvis, conecta una llamada para mí. ¿A quién, señor? James Rhodes. Oficial, el objetivo no responde, solicito permiso para disparar. Dentro de la cabina del F-22, la voz del piloto estaba un poco tensa. Una advertencia más, si el objetivo no responde, al otro lado de la línea, la voz del coronel Rhodes era firme y decidida. Antes de que pudiera terminar, de repente sonó su teléfono privado. Miró de reojo el identificador de llamadas y frunció el ceño. Tony, ¿por qué me llamas ahora? Hola, Rhodey. ¿Adivina dónde estoy? El tono molesto y característico de Tony llegó a través del teléfono, mezclado con un fuerte ruido de viento. El corazón de Rhodes se hundió. Miró el punto de luz en la pantalla del radar, jugando al gato y al ratón con sus subordinados, y un pensamiento absurdo inundó su mente. ¿No será que tú eres? Bingo. Lo conseguiste. Tony se rió. Tus dos muchachos vuelan bien, solo que son un poco impulsivos. Diles que no rayen mi acabado recién pintado. Este color es muy caro. Rhodes sintió que su presión arterial se disparaba. Habló por el micrófono, casi apretando los dientes mientras pronunciaba algunas palabras. Será mejor que me des una explicación. La explicación es que estoy probando mi nuevo juguete. Por cierto, acabo de hacer tu trabajo y me encargué de esos sinvergüenzas en Culmira. De nada. Rhodes se quedó en silencio. Escuchó el asombrado informe del piloto en sus auriculares sobre la repentina desaparición del objetivo, luego las bromas de Tony por teléfono, con la mente en blanco. Después de un largo rato, finalmente ordenó al sistema de comando. Objetivo, podría ser simplemente un mal funcionamiento del radar. Todas las unidades, regresen a la base. Después de colgar la comunicación militar, gritó en su teléfono. Tony Stark, estás lunático. Gracias por el cumplido. Ah, y no le cuentes esto a nadie, especialmente a tus jefes en el Pentágono. Este es nuestro secreto, ¿verdad, amigo? Con eso, Tony colgó el teléfono, dejando a un aturdido Rhodes frente al caótico centro de comando y un informe de misión que no sabía cómo completar. Mientras tanto, en la oficina del último piso de Industrias Stark. Obadiah Stane colgó el teléfono. La sonrisa benévola de su rostro había desaparecido hacía tiempo. La llamada era de su informante en los 10 Anillos, quien, con voz aterrorizada, describió un monstruo de metal que descendía del cielo y destruía todas sus armas Stark. Un monstruo de metal. Descendiendo del cielo. Obadiah caminó hacia la enorme ventana que iba desde el piso hasta el techo y observó las deslumbrantes luces de la ciudad que había debajo. Recordó al sobrino que había abandonado personalmente en el desierto de Afganistán. Recordó al genio que debería haber muerto en esa cueva. Según la trama original, Abdias debería haber dispuesto que la gente recuperara los restos del Mark I del desierto. Sin embargo, debido a la participación de Shield y Aqua, la armadura Mark I ya había sido llevada de regreso al laboratorio por Tony para modificarla y mejorarla, dejando a Obadiah sin los restos de la armadura, lo que hizo extremadamente difícil crear el Iron Monger. Capítulo 109. Kingpin quiere hacer algo grande. Tony Stark nunca leía periódicos. Los consideraba un medio de información obsoleto. Pero cuando Peter Potts le puso delante un ejemplar del Daily Bugle, el titular en negrita, Iron Man, fue suficiente para hacerle dejar la llave inglesa. La foto estaba borrosa, como si la hubieran tomado desde muy lejos con un celular viejo. Una sombra roja y dorada, dejando una cola azul ardiente, trazaba un camino deslumbrante en el cielo nocturno de Afganistán.
El artículo estaba lleno de sensacionalismo y reunía descripciones fragmentadas de varios testigos oculares, un ángel de metal del cielo, una máquina de guerra que no mata para crear una misteriosa leyenda urbana. ¿Iron Man? Tony levantó una ceja y cogió el periódico. Ese nombre es demasiado cursi. Suena de banda de heavy metal. Prefiero Iron Ángel. Transmite un sentido de destino sagrado. Pepper cruzó los brazos sobre el pecho con una expresión que decía: sabía que reaccionarías así. ¿Destino sagrado? Tony, las llamadas del Pentágono casi me hacen estallar el teléfono. El coronel Rhodes te ayudó a silenciar un incidente, pero ahora todo el mundo sabe que algo apareció en Afganistán y destruyó un lote de armas Stark que se suponía que debían estar fuera de servicio. Hizo una pausa y su tono se suavizó. Obadiah también está muy preocupado por ti. Esta mañana me preguntó específicamente si estabas desarrollando en secreto algún nuevo tipo de arma voladora. ¿Obadiah? Los ojos de Tony parpadearon. Tiró el periódico con indiferencia sobre la mesa de trabajo, y la grasa manchó rápidamente el cursi titular. Dile que estoy bien, que solo busco inspiración para el nuevo proyecto energético de la empresa. Y, por cierto, invítanos a tomar algo esta noche, solos. De acuerdo. Pepper asintió. Notó un cambio en el humor de Tony, pero no preguntó más. Tras la marcha de Pepper, la expresión juguetona del rostro de Tony se desvaneció lentamente. Caminó hacia el Mark III, cuyo reactor arc en el pecho emitía un brillo azul constante. Sabía que, desde el momento en que aterrizó en Gulmira, las reglas del juego habían cambiado. El poder del topo estaba mucho más allá de su imaginación, escondiéndose en la sombra de Industrias Stark, convirtiendo su arduo trabajo en herramientas de matanza. Ya no podía esconderse tras bastidores. Necesitaba una identidad que pudiera permanecer a la luz del sol y exponer a todos esos parásitos sombríos. Iron Man, murmuró el nombre y una sonrisa juguetona regresó a sus labios. Es un poco cursi, pero suena lo suficientemente fuerte. Jarvis, ¿qué tal un poco de música explosiva? Necesitamos diseñar una entrada más espectacular para este nuevo traje. El resplandor del reactor arc pareció brillar un poco más en medio de la estruendosa música rock. Mientras tanto, bajo otra sombra en Nueva York, otra tormenta se estaba gestando silenciosamente. Torre Fisk. James Wesley colocó un delgado informe sobre el enorme escritorio blanco de Kingpin, con movimientos tan suaves como si estuviera desactivando una bomba. Jefe, tenemos algunas pistas sobre ese monstruo verde. Kingpin estaba admirando una pintura abstracta titulada Blanco sobre Blanco, que contenía solo diferentes tonos de blanco, puro, minimalista y lleno de una sensación de orden. Él no se giró, simplemente preguntó en voz baja. Habla. Nuestra gente no pudo encontrarlo directamente, dijo Wesley con voz algo seca. Nuestra gente observó que siempre aparece de repente en varios tejados de Nueva York y no tiene registros de identidad, como un fantasma. La temperatura en la oficina pareció bajar unos grados más. Sin embargo, añadió rápidamente Wesley. Al analizar los informes delictivos de Hell's Kitchen y sus alrededores durante las últimas semanas, encontramos un patrón. Abrió la primera página del informe, que mostraba un mapa de la ciudad de Nueva York con más de una docena de lugares marcados con bolígrafo rojo. En todos estos lugares se produjeron incidentes delictivos a altas horas de la noche, pero los resultados fueron sorprendentemente consistentes. Los delincuentes fueron sometidos, pero sus lesiones no fueron graves. En su mayoría, conmociones cerebrales leves o dislocaciones articulares. Según algunos testigos conscientes y esos idiotas magullados y golpeados, quien lo hizo fue un hombre de frente gruesa con un traje verde. Kingpin finalmente se dio la vuelta, su enorme físico proyectó una enorme sombra en la oficina vacía. Continuar. Su patrón de comportamiento es muy peculiar. Wesley se aclaró la garganta, tratando de describir la increíble inteligencia en el lenguaje más objetivo posible. El lunes por la noche, detuvo un robo en Brooklyn. Según el aterrorizado dueño de la tienda, tras entrar corriendo, no se involucró directamente. En cambio, les dio un discurso improvisado a los dos ladrones sobre la juventud y el sudor, y luego los retó a un duelo de velocidad. El resultado fue que los dos ladrones corrieron menos de 100 metros antes de echar espuma por la boca y desmayarse. El miércoles, en un callejón de Queens, se encontró con unos vándalos que extorsionaban a estudiantes de secundaria.
Colgó a los vándalos boca abajo de una farola, obligándolos a recitar en voz alta un poemario inspirador, Mi lucha. Edición Juventud en llamas, pura parodia, no debe tomarse en serio. El jueves, justo anoche, alguien lo vio en la azotea de un edificio comercial en Manhattan, haciendo el pino apoyado en un dedo, mientras gritaba cosas como arde. Mi pequeño universo. Un policía que patrullaba pensó que se iba a suicidar e intentó calmarlo con un megáfono durante un buen rato. Pero saltó, le dedicó una sonrisa de aprobación al policía y luego desapareció entre los edificios en unos pocos saltos. Además, se ha ganado un parásito, un bicho raro disfrazado llamado Spider-Man que también lucha contra el crimen con él. La mayor parte de nuestros negocios recientes se han visto interrumpidos por ellos dos. Con cada declaración que hacía Wesley, el rostro de Kingpin se oscurecía. La oficina se sumió en un silencio sepulcral. La melodiosa música clásica seguía sonando, pero parecía fuera de lugar. ¿Qué clase de cosas son estas? ¿Discursos? ¿Carreras? ¿Recitando poesía? ¿Y otro bicho raro disfrazado? Kingpin sintió que sus percepciones eran cuestionadas. Su imperio clandestino se basaba en el miedo, el lucro y la violencia absoluta. Podía entender a los ladrones que matan por dinero y a las bandas que luchan por territorio, pero no podía comprender a la criatura descrita en este infieme. Este no era un oponente, era un loco. Un loco poderoso cuya lógica de comportamiento era completamente impredecible. ¿Qué dijo Bullseye? La voz de Kingpin estaba llena de rabia contenida. El estado mental de Bullseye aún es muy pobre. Dijo que el hombre podría reprimirlo con puro combate físico, con una fuerza y una velocidad fuera de lo normal. También dijo que el hombre no lo miraba como un enemigo, sino más bien como un joven descarriado que necesitaba ser corregido. ¡Bang! El puño de Kingpin golpeó con fuerza el escritorio. Este, hecho de precioso roble blanco, emitió un crujido de dolor y se abrió una grieta en una esquina. Humillación. Esto es una humillación absoluta. Él, Wilson Fisk, el rey de Nueva York, ya era bastante malo que un némesis como Daredevil apareciera en su ciudad, pero ahora hay un Joker verde que trata su territorio como un gimnasio y un aula al aire libre, además de un parásito. ¿Entrena todas las noches?, preguntó Kingpin con un brillo frío en los ojos. Sí, jefe. Sin rubí fija, completamente a su antojo. Toda Nueva York es su campo de entrenamiento. Muy bien. Kingpin se levantó lentamente y caminó hacia el enorme ventanal, desde donde contemplaba la ciudad. Como le gusta tanto entrenar, entonces aumentemos la intensidad para él. Se dio la vuelta y miró a Wesley. Avisen a toda nuestra gente, a partir de esta noche, que suspendan sus actividades por un tiempo. Quiero que Hell's Kitchen, y de hecho, toda la noche neoyorquina, se anime. El corazón de Wesley se encogió. Entendió el significado de las palabras de su jefe. No me importa quién sea ni lo que quiera hacer. La voz de Kingpin era fría como el hielo. Ya que quiere ser un héroe, crearé suficientes escenas que deban ser salvadas para él. Quiero ver si, cuando se disperse demasiado, cuando se enfrente a la oscuridad de toda la ciudad, su ridícula juventud aún puede arder. Quiero que muera de agotamiento en el camino para salvar el mundo, y mientras estás en ello, ayúdame a descubrir qué está haciendo ese maldito Daredevil ahora. Quiero que ambos mueran. Capítulo 110. Capacitación en toda la ciudad. En Hell's Kitchen por la noche, el aire se llena de un olor único a óxido, pólvora y desesperación. Esta noche, este olor era particularmente fuerte. Oh, maestro Gui, Peter Parker jadeó pesadamente, con las manos sobre las rodillas y el pecho debajo de la máscara de Spider-Man como un fuelle roto. Su sentido arácnido nunca había sido tan frenético, como si agujas de acero le pincharan continuamente la nuca. La ciudad entera parecía estar gritando pidiendo ayuda. Hacía apenas 5 minutos, habían impedido un incendio provocado en una clínica comunitaria. Antes de que pudiera recuperar el aliento, el sonido de disparos de armas automáticas se escuchó a 2 cuadras de distancia. ¿Qué está pasando? Esta noche los criminales están saliendo como en una liquidación de supermercado. Bien dicho, joven Peter. Midway estaba a su lado, sin mostrar signos de fatiga. En cambio, adoptó con entusiasmo una pose de culturismo, mostrando sus músculos, que brillaban con un brillo saludable a la luz de la luna. Este es el especial por tiempo limitado de la juventud. Toda la ciudad nos invita a participar en esta gran fiesta llamada Guardianship.
¿Cómo podemos decepcionarnos con este entusiasmo? A los pies de Gui yacían 4 o 5 hombres fuertes inconscientes, cada uno en una pose extraña, obras de arte dejadas atrás después de ser derrotados instantáneamente por el torbellino de Konoha. Pero... sin peros. Escucha. Gui levantó el índice. Sus ojos, bajo sus espesas cejas, brillaban. Nuevos retos nos llaman. Vamos. Antes de terminar de hablar, se empujó con sus piernas y todo su cuerpo salió disparado hacia adelante como una bala de cañón del monstruo verde hacia el sonido de los disparos, desapareciendo entre las sombras de los edificios después de unos pocos saltos. Espérame, maestro Gui. Gimió Peter, forzando sus últimas fuerzas. Con un movimiento de muñeca, una telaraña se pegó a un edificio lejano y fue lanzado bruscamente por los aires. Desde arriba, la vista nocturna de Nueva York ya no parecía un mar de luces brillantes, sino más bien como un circuito impreso en llamas, con luces policiales rojas y azules destellantes por todas partes y el continuo aullido de las sirenas formando una sinfonía caótica. Esta estaba destinada a ser una noche de insomnio. En Keynes, un Dodge Charger perseguido por la policía realizó una maniobra desafiante a muerte en una esquina, con una metralleta sobresaliendo de su ventana escupiendo fuego, impidiendo que los coches de policía se acercaran. Siente la aceleración de la juventud. La sombra de un monstruo verde descendió del cielo y aterrizó justo en el techo del Dodge Charger. El fuerte impacto provocó que toda la carrocería se hundiera bruscamente y los neumáticos emitieran un chirrido doloroso. Antes de que el ladrón pudiera reaccionar, el techo fue pisoteado violentamente por un pie, y Megumi se desplomó dentro del coche. El espacio reducido se llenó al instante con los gritos de los jóvenes y el crujido de huesos. Segundos después, Gumi emergió de la otra puerta del auto, dejando atrás a 4 ladrones echando espuma por la boca, retorcidos en posturas que ni siquiera un maestro de yoga podría lograr. En Brooklyn, la alarma de una joyería resonó en el cielo nocturno. Peter Parker descendió desde arriba, con sus telarañas como una red, atrapando al instante a varios ladrones que metían joyas en sacos. Justo cuando estaba a punto de suspirar de alivio, su sentido arácnido volvió a rugir violentamente y, instintivamente, se lanzó hacia un lado. ¡Bang! Una bala le rozó el brazo, dejando un agujero en la pared. Fue desde la azotea de enfrente. Había cómplices. Esto es interminable, Peter apretó los dientes y la fatiga lo invadió como una marea. Escenas como estas se repetían constantemente en cada rincón de Nueva York. Robos, peleas, incendios provocados, tiroteos. Una oleada de crímenes, una tras otra, como si no tuviera fin. La policía ya estaba desbordada, sus canales de comunicación estaban llenos de los gritos exasperados de los oficiales y las órdenes roncas de los despachadores. Y los nombres Monstruo Verde y Hombre Araña aparecieron esa noche con una frecuencia sin precedentes en los comunicados policiales y en los gritos alarmados de los ciudadanos. Eran como 2 bomberos incansables, corriendo frenéticamente entre los infiernos de la ciudad, tratando de apagar un gran incendio que nunca se apagaría. En el apartamento de Boss reinaba un silencio sepulcral. En la pantalla del televisor, el presentador de noticias informaba en un tono sombrío sobre varios incidentes violentos en toda la ciudad. Robos a bancos, peleas callejeras, incendios provocados en serie. Cada foto del lugar era impactante, como si toda Nueva York se hubiera convertido en un polvorín gigante. Boss observó las noticias sin expresión alguna, el café en su mano hacía tiempo que estaba frío. ¡Qué ruido! Aqua yacía en el sofá, agarrando un cubo de patatas fritas, cambiando de canal con el mando a distancia, descontenta. ¿Por qué todos los canales pasan esto? ¿Dónde está mi programa de citas Zenren, inmortal? ¿Acaso estos criminales no tienen moral pública? Están afectando seriamente mis maratones de series. Boss giró lentamente la cabeza y la miró con una mirada como si fuera un extraterrestre. Aqua se sintió un poco incómoda bajo su mirada, agarró un puñado de papas fritas y se las metió en la boca, murmurando. ¿Por qué me miras así? ¿Dije algo malo? Y mira lo que llevan puesto, sin ningún gusto, claramente gente pobre, sin nada que exprimir, no vale la pena que una gran diosa como yo se atreva a hacer algo. Boss retrajo la mirada, dejando escapar un largo suspiro, sintiendo que su energía mental se drenaba a una velocidad visible. Solo quería saber ahora si la noche habría sido más tranquila si el profesor Gui no hubiera ido a salvar a Matt.
Boss sabía, sin siquiera pensarlo, que solo Kingpin podía causar tanto revuelo en la ciudad de Nueva York. Hell's Kitchen, en un apartamento sin luz. Matt Murdock estaba sentado en el suelo con las piernas cruzadas y la parte superior de su cuerpo desnudo envuelto en varias vendas limpias. El mundo entero en su mente se había convertido en una olla de avena hirviendo. Disparos, explosiones, gritos de mujeres, maldiciones de hombres, el llanto de los coches de policía, el rugido de los camiones de bomberos. Innumerables sonidos entretejidos en una red impenetrable que lo envolvía firmemente. Podía ver una pelea de pandillas que se desarrollaba a 3 cuadras de distancia. Podía oler el olor acre de la pólvora y la sangre a 5 cuadras de distancia. Podía oír innumerables corazones en toda la cuadra latiendo salvajemente por el miedo. Esto fue una tortura. Se obligó a calmarse, filtrando información útil de ese océano de sonido. Necesitaba una fuente, una pista. Pronto lo oyó. Junto a un contenedor de basura en un callejón, un matón que acababa de robar una tienda de conveniencia informaba a su superior usando un teléfono desechable. No te preocupes, la policía se está volviendo loca, ni siquiera se molestan con nosotros. La orden del jefe es armar un escándalo, hacer que ese lunático monstruo verde y su compañero Spider-Man corran por toda la ciudad, preferiblemente hasta que se les rompan las piernas. Sí, sí. Si encontramos a ese demonio ciego en el camino, la recompensa se duplica. La mandíbula de Matt se tensó instantáneamente. Pescado. Aparte de él, nadie tenía la capacidad ni el motivo para provocar tal caos en Nueva York. Y ese monstruo verde lunático, la mente de Matt evocó la imagen del hombre de cejas gruesas con un leotardo verde, cuya sonrisa era incluso más cegadora que el sol. Este caos empezó por culpa de ellos. Matt se levantó lentamente y caminó hacia el armario. Sabía que ya no podía quedarse de brazos cruzados. Esta ciudad también era suya. Las 2 de la mañana. Peter sintió que sus pulmones estaban a punto de estallar. Cada respiración traía el sabor de la sangre. Su traje tenía varios cortes, e incluso con su fuerza de Spider-Man, estaba algo agotado física y mentalmente. Él y el maestro Guy habían estado corriendo sin parar durante casi 5 horas, deteniendo no menos de 20 crímenes y gastando una enorme energía física. Pero el crimen era como un avispero alborotado, que salía a raudales. Peter se apoyó en sus rodillas, jadeando pesadamente. Maestro Guy, no puedo continuar. Siento que mi juventud ya se ha convertido en cenizas. ¡Qué tontería! La voz de Guy seguía siendo fuerte, pero si uno escuchaba con atención, se podía detectar un rastro de ronquera cansada. La llama de la juventud no se apagará. Cuanto más difícil sea, con más fuerza debe arder. Acababan de dominar a una banda que traficaba con armas en un estacionamiento abandonado. Justo cuando estaban a punto de irse, unas luces cegadoras se iluminaron repentinamente desde todas direcciones, y una docena de camionetas negras bloquearon todas las salidas. Las puertas del coche se abrieron y un centenar de hombres vestidos de negro y armados con rifles automáticos salieron del coche y los rodearon. Un hombre con traje, que parecía un pequeño jefe, salió de la multitud y dijo con una mueca de desprecio: «Buenas noches, caballeros. ¿Se divierten? El señor Kingpin les envía saludos». Fin del capítulo 110.